Muy buenas con todos, el día de hoy vamos a hablar sobre un filósofo muy reconocido a nivel mundial. Este filósofo se va a llamar Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg. Esta es la referencia bibliográfica en la cual me voy a basar. Este es un libro de la editorial Gredos y el libro se va a llamar Crítica de la razón pura. En realidad no voy a hablar de todo el libro, sino solamente un resumen de lo que es la filosofía de Kant, y solamente me voy a basar en un aspecto, que es el aspecto nociológico. ¿Nociológico? ¿Qué es eso? La palabra nociología se escribe así, G y de ahí como suena, seología. Etimológicamente la palabra nociología, nosos, significa conocer, conocimiento. Logía significa tratado o estudio. Por lo tanto me voy a basar en lo que es el estudio del conocimiento. ¿Qué es lo que pensaba Kant acerca del conocimiento humano? ¿Qué es lo que yo puedo conocer? ¿Realmente yo puedo conocer la realidad tal y como es? ¿O no? De repente solamente conozco la realidad tal y como es para mí, no la realidad tal y como es en sí misma. Estas cuestiones son las que voy a hablar el día de hoy y eso es lo que va a plantear Kant. ¿Qué es lo que puedo conocer? Y ese es su libro clave en el cual va a hablar todas estas cuestiones. Crítica de la razón pura. Comencemos, un pequeño resumen. Primero, para entender a Kant, Kant es el partidario de una corriente conocida como el criticismo. ¿Por qué? Criticismo, bueno, viene de crítica y como dice su obra, Kant va a criticar. ¿A criticar a quién? A la razón pura. ¿Por qué? ¿En qué se va a basar esta corriente filosófica llamada el criticismo? Miren, vamos a dar unos pequeños conceptos previos para entender a lo que es el pensamiento de Kant, así, al toque nomás. Yo sé que ustedes lo van a entender muy rápido. Miren, antes de Kant habían surgido dos corrientes filosóficas. Estas dos corrientes filosóficas, por un lado estaba el racionalismo y por otro estaba el empirismo. El racionalismo, ¿qué es lo que planteaba? Decía de que yo puedo conocer la realidad solo y a través de mi capacidad racional. Es cierto, los sentidos me permiten en alguna medida conocer la realidad, pero quien me permite realmente conocer la realidad tal y como es mi capacidad racional. Es decir, que para los racionalistas, el hombre conoce la realidad, sí, pero gracias a su capacidad racional. En cambio, por otro lado o por otro bando surgen los empiristas. La palabra empirista viene de experiencia. Los empiristas vendrían, así por así decirlo, a ser como los científicos de hoy en día, personas que creen en sus sentidos. Y los empiristas que decían que lo que nos permite conocer la realidad no es la capacidad racional, sino los sentidos. O sea, por un lado estaban los que decían, no, la razón, la capacidad racional es la que me permite conocer la realidad. Y por otro lado estaban los empiristas que decían, no, lo que me permite conocer la realidad son los sentidos. Esta capacidad sensorial, la experiencia sensible me permite conocer la realidad. O sea, tenemos por un lado racionalistas y por otro bando empiristas. No solamente ello, debemos acatar que los racionalistas tenían unas gran tesis de argumentos y por otro lado los empiristas. Pero no vamos a hablar de ellos, solo vamos a explicar esas determinaciones. Por ejemplo, los racionalistas, al decir de que solamente el ser humano que tiene capacidad racional puede conocer la realidad, ¿qué está dando a entender? Que solamente el humano como tal puede conocer la realidad, es decir, es una corriente filosófica más antropocentrista porque se centra más en el hombre, en el humano. En cambio, por otro lado, los empiristas dicen de que todos aquellos que tengan una experiencia sensible, todos aquellos que posean sentidos pueden conocer la realidad. Por lo tanto, los empiristas también dicen que no solamente el hombre puede conocer la realidad, sino también los animales, un perrito, un gatito, ¿no? Así que por una parte, para los racionalistas no, solo el ser humano. En cambio, para los empiristas, todos aquellos que tengan los sentidos pueden percibir y conocer la realidad. Así que había ese bando, había una lucha, un contra entre ellos. Pero ahora, eso no es el punto. Kant estaba en contra de los racionalistas y también de los empiristas. Él quería hacer una síntesis, una fusión de esas ideas. Porque ¿qué es lo que va a plantear Kant? Kant va a plantear de que realmente para conocer la realidad es necesario tanto la experiencia de los sentidos como la razón. Porque Kant decía de que los sentidos son los que captan los estímulos de la realidad y quien los procesa es la razón. Así que es por ello que no podemos hablar de lo uno ni de lo otro. Es por eso que el libro se llama Crítica de la razón pura. Kant le va a poner límites a la razón. No es que la capacidad racional lo puede conocer todo. No. La razón tiene límites, tiene parámetros. Está, por así decirlo, parametrizada. Ahí. Ya, esos límites le va a poner Kant. Pero bueno, en el libro va a hablar de más cosas, pero vamos a comentar ello. Eso es Kant un poquito. Ahora sí, vámonos de fondo a la filosofía de Kant. Kant se va a hacer la pregunta por qué realmente, qué es lo que puedo conocer. Va a ser una crítica
a lo que es la razón. Por eso su libro se va a llamar Crítica a la razón pura, y la corriente filosófica a la cual va a pertenecer Kant se le va a llamar criticismo. Pero también a algunos, según por lo que plantea Kant, también le van a dar un nombre también llamado fenomenalismo. ¿Por qué? Porque Kant se va a hacer la pregunta: ¿qué es realmente lo que yo puedo conocer? Yo puedo conocer la realidad tal y como es, o conozco la realidad tal y como es para mí. Tal y como es en sí misma la conozco, o la conozco tal y como es para mí. Realmente Kant se percata de que hay limitaciones, tanto en los sentidos como en la razón. Hay limitaciones para conocer la realidad, y yo no puedo conocer la realidad tal y como es. Ejemplo, yo te hago la pregunta: ¿los colores, sí, los colores existen en la realidad? Piénsalo un par de segundos. No, la respuesta es no. Los colores no existen en la realidad. ¿Por qué? ¿Cómo que no? Si los estoy viendo. Entonces eres empirista. Y si de repente me dices, no, puede que no exista, pero mi razón no se está captando, eres racionalista. Kant va a ir más allá de eso. Los colores no existen en la realidad. Por ejemplo, existen personas que sufren una enfermedad congénita llamada el daltonismo, que es una anomalía cromosomática. Sin embargo, esta enfermedad llamada el daltonismo no te permite percibir los colores rojos ni verde. Por lo tanto, estas personas que sufren de daltonismo no pueden ver los colores rojo ni verde. Por ejemplo, hay una enfermedad visual también que se llama la discromatoxia, que es en la cual las personas solamente ven la realidad de color gris. Por ejemplo, hay animalitos que también ven en color gris, ¿no? Algunos mamíferos, como por ejemplo las ballenas, los delfines. Ellos ven en color gris la realidad. O sea, realmente los colores no existen en la realidad. Mira, los colores, o sea, ahorita ya la ciencia, o sea, ya con la tecnología que hay, ha comprobado de que los colores son simplemente el reflejo de la luz en la retina de los ojos. O sea, ¿qué es lo que hace la retina? Capta los estímulos sensoriales de la luz y ¡pum!, los manda al cerebro, y el cerebro los procesa. Una parte del cerebro que es llamada el lóbulo occipital, que se va a encargar de la visión, ¿no? Es decir, no vemos ni siquiera los colores que percibimos o las cosas que vemos en la realidad, no lo vemos con los ojos. Los ojos solamente captan el estímulo de la luz. Quien lo vemos es con el cerebro. Pero bueno, hay gente que cree que vemos con los ojos, ¿no? Pero el punto es que realmente los colores no existen en la realidad. No existen. ¿Por qué? Es más, ni siquiera, por ejemplo, vemos la naturaleza. Algunos dicen, la naturaleza es bonita, ¿no? ¿Por qué? Porque es de color verde. No, el verde no existe. O sea, el verde no directa. Lo que pasa es que les voy a explicar, mira. Lo que pasa es que el sol, cuando brinda los rayos solares que caen, la plantita los tiene que absorber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesita los rayos solares, necesita la luz solar para fabricar su alimento y para desarrollar un proceso llamado la fotosíntesis, para que la plantita pueda fabricar, pueda sintetizar su alimento. Esto es captado por una pequeña organela celular que se encuentra en la plantita llamada cloroplasto. Sin embargo, hay un pigmento llamado clorofila. Este pigmentito va a captar todos los rayos del sol, el naranja, el rojo, el azul, pero el problema es que el color verde, de todos los rayos que caen, de todos los rayos solares, hay un rayo solar que no puede absorber este pigmento llamado la clorofila, que se encuentra en una organela celular llamada cloroplasto. No lo puede absorber, y al no absorberlo lo rechaza, lo repele, y al repelerlo cae en la retina de los ojos, y los ojos captan ese estímulo verde. Es por eso que nosotros vemos a las plantas verdes. ¿Por qué? Porque realmente vemos a las plantas verdes, porque es el rayo solar que no ha sido absorbido por la planta, y como no ha sido absorbido por la planta, lo ha repelido, y nosotros es por ello que vemos a las plantas verdes. Por lo tanto, el color verde tampoco existe, por así decirlo. Pero el punto es que Kant, para no salirnos del tema, este señor Immanuel Kant, va a decir de que no podemos conocer la realidad tal y como es. Hay muchas limitaciones. Una de ellas es los colores, ¿ya? Si quieres investigar más, puedes leer el libro, pero una de ellas son los colores. Nosotros vemos la realidad tal y como es para nosotros, no conocemos la realidad tal y como es en sí misma. O sea, nosotros solamente conocemos la apariencia de la realidad. Nosotros solamente conocemos, por así decirlo, el fenómeno de la realidad. El fenómeno, la apariencia, la realidad tal y como es para mí, no tal y como es en sí. Y Kant diferencia entonces
Entonces, si yo no puedo conocer el mundo tal y como es, entonces, ¿qué significa ello? Significa que hay dos mundos. Sí, dos mundos. Kant va a separar el mundo en dos planos, dos jerarquías de mundos. El mundo tal y como es para mí, que es el mundo de la apariencia, un mundo del fenómeno. Así lo llama Kant, el mundo de la apariencia, un mundo del fenómeno. Y por otro lado, lo va a llamar el mundo tal y como es en sí mismo, o el mundo del noumeno. Noumeno, N-O-U-M-E-N-O, noumeno, así como suena. O sea, hay dos mundos. El mundo que yo conozco para mí, que es el mundo de la apariencia, y el mundo tal y como es en sí mismo. Ese mundo tal y como es en sí mismo es el mundo del noumeno. El mundo de la apariencia es el mundo del fenómeno. El mundo que yo no conozco tal y como es en sí mismo es el mundo del noumeno. Hay dos mundos. O sea, la realidad que yo conozco la conozco tal y como es para mí, no tal y como es en sí mismo. Esa es una de las limitaciones de los sentidos y de la razón, dice Kant. ¿Por qué? Que yo no puedo conocer la realidad tal y como es. No solamente ello, plantea Kant. Mire, Kant va a introducir un concepto llamado estructuras o categorías mentales. Ahora, ¿qué quiere decir este concepto? Miren, este concepto quiero que lo tengan muy en claro. Kant lo que va a decir es esto, de que nosotros cuando nacemos, ya nacemos como programados. ¿Programados para qué? Programados para percibir la realidad de una determinada manera. Ejemplo, les voy a explicar con ejemplos. Por ejemplo, ahorita nosotros sabemos que nuestro planeta Tierra, la Tierra como planeta, está ejerciendo movimientos astronómicos. Los dos movimientos astronómicos más conocidos es el movimiento de rotación de la Tierra a través de su propio eje terrestre y también un movimiento de traslación que lo ejerce alrededor del Sol. Estos movimientos astronómicos que está ejerciendo la Tierra significa que la Tierra está en movimiento, ¿no? Como lo digo, perdón la redundancia, pero la Tierra está en movimiento. Ahora, nosotros así como ahorita estamos, ¿percibimos a la Tierra que se mueve o la percibimos quieta? Obvio, la percibimos quieta, no percibimos que está en movimiento. A menos que ahorita haya un movimiento sísmico, ¿no? Pero ahorita, tal y como estamos, percibimos a la Tierra quieta. Entonces, ¿a qué se debe eso? La Tierra está en movimiento de traslación, está alrededor del Sol, está en movimiento de rotación a través de su propio eje terrestre. ¿Y por qué no percibimos estos movimientos? Eso se debe a que nosotros nacemos con estructuras o categorías mentales en nuestro cerebro para percibir la realidad de una determinada manera. Es decir, que nosotros venimos a la realidad como programados. Así es, eso plantea Kant. Incluso Kant plantea categorías de espacio-tiempo, ¿no? O sea que el tiempo y estas cuestiones de espacio son estructuras o categorías mentales también con las que nosotros nacemos para percibir la realidad de una determinada manera. O sea, Kant reduce todo lo que en alguna medida se creía como parte de la realidad con un plano psicológico, un plano mental. Pero bueno, eso es más o menos lo que va a plantear Kant. Que nosotros conocemos la realidad tal y como es para nosotros, no conocemos la realidad tal y como es en sí misma. Todo esto lo plantea en este libro y no solamente ello, sino que Kant, a todo esto que les he comentado, pertenece a una corriente muy amplia de la filosofía que es conocida como la nociología. La nociología es la corriente filosófica que se encarga del estudio del conocimiento. ¿Qué es lo que puedo conocer? ¿Realmente lo que conozco es verdadero? ¿Hay límites para conocer la realidad o no hay límites? ¿Conozco la realidad tal y como es? Ya, todo eso es nociología. Es una corriente que en alguna medida también está relacionada con la psicología, ¿no? Conocer los procesos cognitivos, ¿no? Pero no desde el punto de vista psicológico, sino filosófico. Ya que en psicología se toca lo que es la memoria, la percepción, la atención, la creatividad, la inteligencia y todo ello. Pero bueno, eso es lo que quería compartir de Kant. Y algo más. Kant, o sea, no solamente destaca en la nociología. Tengo otros libros de Kant. Por ejemplo, este es un libro Crítica del Juicio, en el que Kant destaca en la estética. Realmente, ¿qué es lo bello? Es otra corriente de la filosofía. ¿Qué es lo bello? ¿Realmente algo es bello porque a mí me gusta? ¿O algo es bello porque tiene una belleza en sí mismo? Y también tiene otro libro que se llama Crítica de la Razón Práctica. Ese es un libro, Crítica de la Razón Práctica, en el cual va a plantear algunas cuestiones morales. Kant destaca en varios aspectos, en la moral, en la astronomía, por ejemplo, en la astronomía muy bonito, ¿no? Kant tiene una teoría llamada la teoría nebular, que la plantea junto con un científico llamado Laplace. La teoría nebular de Kant y Laplace. Pero bueno, una teoría astronómica, ¿no? Pero eso es lo que quería comentarles. Si les ha parecido interesante, bueno,
pueden compartir el video, porque en alguna medida el conocimiento es para compartirse, ¿no? Para que se pueda entender que no conocemos la realidad tal y como es, sino solamente conocemos la realidad tal y como es para nosotros, no tal y como es en sí misma. Eso es todo.